En octubre de 2015, cuando estaba en el tercer año de secundaria, tenía una obsesión con todo lo que tenía que ver con terror y sobrenatural. Con Halloween acercándose, también estaba leyendo muchas historias de terror sobre tableros de Ouija y las experiencias de las personas con ellos. Mi curiosidad estaba intrigada, así que ordené un tablero de Ouija en Amazon y cuando llegó, esperé hasta una noche en que nuestros padres no estaban en casa para usarlo. Convencí a mi hermana menor para que lo intentara conmigo. Estábamos en la mesa del comedor, con las luces atenuadas, ambos sosteniendo el puntero. Hice algunas preguntas al tablero y mi hermana y yo nos reímos porque era un poco incómodo y gracioso. Comencé a mover la pieza alrededor, tratando de asustar a mi hermana, pero ella sabía que era yo quien lo hacía. Después de unos minutos de hacer esto, empezamos a aburrirnos y mi hermana quería parar. Yo le dije, sigamos por unos minutos más. Después de un poco más de espera a que el puntero se moviera por alguna entidad invisible, decidimos rendirnos. Mi hermana se fue a su habitación y después de esto, yo me fui a la mía. Busqué más historias de tableros de Ouija en línea y seguí leyendo las experiencias de las personas con ellos. Y luego busqué por qué no funcionó para nosotros. Otras personas habían dicho que la primera vez que usaban tableros de Ouija no había sucedido nada, así que decidí intentarlo de nuevo. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando mi hermana ya estaba dormida, bajé de nuevo al comedor y volví a atenuar las luces. Una vez más, intenté usar el tablero de Ouija haciendo preguntas similares a las de unas horas antes, solo que en voz baja, para no despertar a mi hermana. Sostuve el puntero con ambas manos, esperando que se moviera, pero nunca lo hizo. En su lugar, escuché sonidos desde arriba, como pasos suaves. Podrían haber sido de mi hermana. Tal vez me había escuchado abajo. Los sonidos de pasos fueron seguidos por una voz femenina suave. No sonaba exactamente como mi hermana, y la voz venía directamente arriba de mí. La habitación sobre el comedor era la habitación de nuestro hermano mayor, quien estaba en la universidad. Mi hermana no estaría ahí. Subí las escaleras en silencio y escuché cómo la voz se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la habitación de mi hermano. Venía de allí. Estaba preguntándome si mi hermana me estaba haciendo una broma, cambiando su voz para asustarme. Llegué a la puerta y pegué mi oreja contra ella. Escuché la voz de lo que sonaba como una mujer mayor. No estaba seguro de cómo mi hermana podría hacer una voz así. Al principio, no entendía lo que decía hasta que me di cuenta de que la voz seguía diciendo: «La abuela está aquí, Gustavo», una y otra vez. Era la voz de mi abuela que ya no está con nosotros. Sentí que cada cabello de mi cuerpo se erizaba. Abrí la puerta y encendí la luz, y no había nadie allá adentro. La voz se había detenido. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me escondí bajo las cobijas. Sentía que toda la habitación daba vueltas, ya que no podía formar pensamientos racionales sobre lo que acababa de suceder. Era demasiado vívido para haberlo imaginado. Cuando me calmé, recé antes de dormir, o al menos intentar dormir. Estuve despierto toda la noche. Aún recuerdo esa noche tan vívidamente, 8 años después. Nunca había usado un tablero de Ouija hasta que tuve unos 20 y tantos años. Nunca fue algo que me interesara, pero mi amigo Jorge estuvo saliendo brevemente con una chica que estaba interesada en ese tipo de cosas. Su nombre era Maggie, y le gustaba explorar lugares abandonados y supuestamente embrujados. Un día me invitó a ir con ellos y una chica, amiga de ellos más, a una casa abandonada y aparentemente embrujada a unos 30 minutos en coche. Me garantizó que la amiga era linda para atraerme a ir. No tenía nada planeado esa noche, así que dije, ¿por qué no? Lo haríamos tarde en la noche. Jorge me recogió primero alrededor de las 11 de la noche y luego fuimos a recoger a las chicas. Ya había conocido a Maggie una vez, pero no a su amiga. Su amiga era Carla. Tenía el pelo rojo, piercings en la nariz y un tatuaje en el brazo derecho. Maggie ya había estado en esa casa antes y dijo que tenía mucha actividad, un término que nunca había escuchado hasta ese momento. Pero obviamente entendí lo que quería decir. Sonreí un poco cuando lo dijo porque, honestamente, me reí para mis adentros. No creo en lo paranormal, así que lo encontré un poco gracioso. Maggie llevaba una gran bolsa con ella, así que durante el viaje pregunté qué había dentro. Entonces sacó una caja de tablero de Ouija, y luego sacó unas velas. Luego Jorge dijo, esa es la sorpresa. Aparentemente, la sorpresa para Jorge era que jugaríamos a la Ouija en esa casa abandonada. Para ser honesto, no me sonaba muy divertido, pero estaba allí por la aventura. Maggie dirigió a Jorge sobre dónde estacionar cuando nos acercábamos. Era una calle muy oscura sin luces, con un campo abierto a un lado y árboles al otro.
La entrada de la casa estaba cerrada con una reja, así que tuvimos que caminar desde allí. Caminamos a través de uno de los árboles que nos llevaron al patio trasero de la casa. Desde allí, Maggie nos llevó a la ventana trasera, por donde había entrado la vez anterior. La entrada estaba un poco alta, así que tuvimos que ayudar a las chicas a subir y luego entramos nosotros mismos. Caminamos por la casa un rato. Todos los muebles seguían adentro, pero estaban deteriorados. Nadie había vivido allí, probablemente en décadas. No me asusto fácilmente y debo admitir que estar allí de noche era muy inquietante. Probablemente sería aterrador estar solo. Estaba completamente silencioso, excepto por nuestros pasos en los suelos crujientes. Había algunos retratos antiguos de personas colgados en la pared que parecían haber sido tomados en los años 50, lo que me hizo preguntarme cuántos años tenía esta casa y cuál era su historia. Lo más probable era que la pareja que vivía allí murió y no había familia para heredar esa casa. Maggie colocó el tablero en el suelo y encendió esas 2 velas. Podía decir que realmente estaba metida en estas cosas. Tomó la iniciativa con esto, haciendo un montón de preguntas espirituales. La pieza del tablero no se movió durante las primeras preguntas, mientras ella seguía preguntando, ¿hay alguien aquí? ¿Alguien puede escuchar? Eventualmente comenzó a deletrear la palabra, hola. Me giré y miré hacia Jorge, quien me miró de vuelta, pero las chicas estaban serias e incluso dijeron, deja de reírte. Por respeto, dejé de sonreír y adopté una expresión seria. Maggie preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y la pieza del tablero se movió lentamente alrededor del tablero para deletrear el nombre Gregorio. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo llevas muerto? Y luego se movió alrededor para deletrear 30 años. No creí ni por un segundo en nada de esto. Sabía que Maggie o Carla lo estaban haciendo. Esto continuó por un tiempo y seguimos el juego hasta que hubo un gran golpe desde arriba en la casa. Todos saltamos y soltamos la pieza del tablero. Jorge dijo, ¿hay alguien más aquí? Y Maggie insistió en que podría ser Gregorio. Maggie y Carla volvieron a poner sus manos en la pieza del tablero y preguntaron, Gregorio, ¿hiciste esto? Y Jorge y yo la detuvimos y dijimos, mejor vámonos. Alguien está ahí arriba. Observamos cómo la pieza del tablero se movía hacia la palabra sí. En este punto, Jorge y yo estábamos convencidos de que las chicas nos estaban haciendo una broma y que tenían a alguien arriba tratando de asustarnos. Y escuchamos pasos arriba de nosotros. No había forma de negar de que esos sonidos eran pasos. Jorge y yo acordamos subir y revisar, esperando encontrar a alguien tratando de engañarnos. Las chicas seguían diciendo, no, vuelvan abajo. Subimos por las escaleras riéndonos un poco y entramos por la primera puerta abierta que encontramos. Era un dormitorio. Los muebles y todo en la habitación estaban extremadamente deteriorados y luego había una puerta justo en la esquina de la habitación. Era un armario. Estaba entreabierta y nos susurramos el uno al otro que pensábamos que habíamos escuchado algo en el armario. Puse mi dedo sobre mis labios para indicarle que guardara silencio y escuchamos. Cuando escuchamos, una respiración clara viniendo desde la puerta. Ambos salimos rápidamente de la habitación. Bajamos corriendo las escaleras esperando encontrar a las chicas todavía en la sala, pero habían desaparecido. Las velas, el tablero de Ouija, todo estaba allí. Solo había oscuridad en la casa ahora. Ni siquiera las escuchábamos salir sigilosamente. Salimos por la ventana nuevamente apresuradamente y corrimos hacia el auto. Jorge intentó llamar al teléfono de Maggie varias veces, pero fue directo al correo de voz cada vez. Ella lo había bloqueado. Tampoco pudimos encontrarlas en ningún lugar. Fuimos directamente al auto y nos fuimos a casa. Jorge nunca volvió a tener noticias de esa chica. Solo salió con ella un par de veces y no sabía dónde vivía ni nada. Formamos nuestra propia teoría de que de hecho estaban tratando de atraparnos de alguna manera y los pasos de arriba eran de alguien que conocían. También es posible que nunca hayan salido de la casa y que estuvieran escondidas en algún lugar adentro. Los más supersticiosos podrían creer que de hecho hablamos con un espíritu y que algo más sobrenatural estaba sucediendo. Pero yo creo que Maggie y su amiga Carla tenían malas intenciones esa noche. Hay una cantidad de personas que tienen tableros de Ouija simplemente guardados en algún lugar, recogiendo polvo, y la mayoría de la gente probablemente nunca los ha usado. Descubrí que eran los tableros de Ouija cuando tenía 14 años, y cuando le pregunté a uno de mis amigos si tenían una, mi amigo Luis dijo que sí, que tenía una enterrada en algún lugar de su closet, con todos los juegos de mesa. Ese closet estaba en el sótano, junto al cuarto para lavar ropa, un pequeño closet con un montón de cosas viejas de sus padres. Estaba intrigado por probar usar un tablero de Ouija porque soy supersticioso,
Me ofrecí a Luis ayudarle a buscar en ese closet un día mientras sus padres no estaban en casa, y efectivamente, eventualmente encontró una caja vieja y polvorienta que simplemente decía Ouija, y tenía 2 manos sosteniendo la pieza que se mueve por el tablero. La caja estaba un poco desmoronada en los bordes, aunque Luis dijo que solo la había usado un par de veces con sus amigos. Lo primero que hice fue enviar mensajes a otro de mis amigos para que vinieran a usar el tablero de Ouija conmigo y Luis ese fin de semana, a mi casa, ya que mis padres tenían que salir la noche de sábado y nos dejarían a casa para hacer lo que quisiéramos, solo para hacerlo más aterrador. Cuando el sábado en la noche llegó, Luis, que tenía 17 años, tenía un coche, así que recogió a mi amigo Jaime y vinieron de inmediato. Eran como las 9 de la noche. Obviamente ya estaba oscuro y éramos solo nosotros 4. Mi hermano menor, Adán, que tenía 2 años menos que yo, también quería participar, así que dejé que se uniera. Íbamos a jugar en el suelo de mi dormitorio. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna y la pusimos en el suelo, en la esquina de la habitación, apuntando hacia el tablero. Los 4 nos sentamos en un lado del tablero, sostuvimos el puntero y empezamos a hacer preguntas. Ninguno de nosotros había hecho esto antes, así que preguntamos cosas básicas. Dije, si hay alguien ahí, mueva el puntero. Entonces, por primera vez, empezó a moverse hacia la palabra sí. Adán preguntó, ¿cuántos años tienes? Y se movió del número 6 al 7, 67. Nos miramos y aunque sospechaba que uno de ellos lo estaba moviendo, y estoy seguro de que los otros también, todos seguimos jugando y no rompimos la inmersión. Nos turnamos para hacer preguntas. Eventualmente pregunté al tablero, ¿eres un demonio? Y el puntero se movió hacia la palabra sí. En ese momento, todos nos reímos y rompimos la inmersión sabiendo que uno de nosotros estaba bromeando. En ese momento, la linterna se apagó y todos dejamos de reírnos y nos asustamos mucho. ¿Quién hizo eso?, preguntó alguien, pero claramente no había sido ninguno de nosotros. La linterna estaba en la esquina. Me arrastré para recogerla y seguí presionando el botón, pero no volvía a encenderse. Encendí la lámpara de la mesa de noche y vi las expresiones asustadas en las caras de mis amigos y de mi hermano. Dije que era el peor momento para que la batería se muriera, pero una parte de mí creía que no era una coincidencia. Dejamos de jugar después de ese momento y hasta salimos de la habitación y fuimos al patio trasero porque todos estábamos asustados de estar en esa casa en ese momento. Después de un rato, nos tranquilizamos y pasamos los 4 juntos un rato charlando, y accidentalmente cuando era hora de irse, Luis se fue, pero olvidó recoger el tablero de Ouija de mi habitación. Tuve que dormir en esa habitación esa noche, y cuando Adán finalmente se durmió, supe que también tenía que hacer lo mismo. Puse el tablero de Ouija de nuevo en la caja y lo llevé al piso de abajo, fuera de mi habitación. Simplemente me sentía raro durmiendo en la misma habitación, con ese tablero ahí esa noche. Tan pronto como apagué la luz, intenté dormirme de inmediato, sin estar en mi teléfono durante 1 hora como suelo hacerlo. Mientras empezaba a quedarme dormido, algo en mi closet se cayó. Inmediatamente me levanté y miré en la dirección a la puerta de ese closet. Encendí la lámpara de la mesa de noche y caminé hacia el closet. Era un pequeño armario donde guardaba mi ropa. Hay un interruptor de luz en el exterior del closet que encendía una bombilla dentro de él. Lo encendí y miré hacia abajo en la fisura en la parte inferior de la puerta. Había lo que parecían ser 2 sombras proyectadas por pies al otro lado de la puerta. Tan pronto como vi esto, empecé a gritar «¡Adán!» y corrí a su habitación. Le expliqué lo que acababa de ver y lo llevé a mi habitación para mostrárselo. Cuando vino a mi habitación, la luz en el closet todavía estaba encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban. Abrí la puerta y no había nadie en el closet, pero había algo en el suelo. Una caja de madera que hice en artes y manualidades, donde ponía recuerdos de la infancia. De alguna manera, se había caído y su contenido se había esparcido en el suelo. No había manera en el mundo que se hubiera podido caer por sí sola. No tenía sentido lógico. Dormí en la cama de mis padres esa noche. Eventualmente, todo se tranquilizó y después, nada más volvió a suceder. Pero nunca olvidaré esa noche. No he tocado un tablero de Ouija desde entonces. Muchísimas gracias por escuchar. Agradezco a cada uno de ustedes. Si te gustaría ver más contenido como este, por favor considera suscribirte a mi canal. Si quieres contactarme para comentar, compartir historias o alguna pregunta que tengas, escríbeme a mi correo mrv@mail.com o encuéntralo en la descripción o déjalo en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.